Buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida a nuestra capacitación virtual del día de hoy, donde estaremos viendo el tema Steel Framing, rapidez, eficiencia y diseño en un solo sistema. Para todos los que están conectados el día de hoy con nosotros, queremos darles la bienvenida a esta capacitación, agradecerles el tiempo para compartir con ustedes todos los conocimientos sobre este tan innovador sistema de construcción. Venimos como Grupo HOPSA compartiendo con ustedes desde el 2020 estas capacitaciones virtuales todos los viernes, en su gran mayoría. Para nosotros como Grupo HOPSA es muy importante poder compartir con ustedes todos los conocimientos sobre los materiales y sus correctas instalaciones, ya que nosotros queremos traerles productos de alta calidad, pero también sabemos que esa calidad es vulnerable a la buena instalación. Es por eso que para nosotros es muy importante poder contar con sus participaciones y nosotros poder brindarles a ustedes los conocimientos para realmente tener unas instalaciones bien hechas. Grupo HOPSA es conocido por sus techos, fabricación local. Somos una fábrica panameña ya con más de 75 años de estar en Panamá. Así también tenemos nuestras fábricas de puertas de metal, puertas de seguridad, y también reconocidos por la fábrica de sistemas livianos EPS. A todos los invitamos a nuestras 13 sucursales físicas y asimismo a nuestros dos canales virtuales, hopsa.com, que es una tienda virtual en donde pueden conocer productos, precios, cotizar y comprar, y así también nuestro WhatsApp, el 6550-1921, que es un canal con asesores en vivo, quienes van a poder, pueden consultarles, pueden cotizar, pueden comprar, pueden incluso organizar si desean retirar material en alguna tienda o organizar su domicilio. A los que se conectan por primera vez y están viendo esta capacitación desde un celular, les recomendamos que lo hagan en un formato horizontal para poder aprovechar muchísimo mejor las diapositivas. Al finalizar esta capacitación, vamos a entrar en una sección de preguntas y respuestas. Les agradecemos a todos que puedan colocar las preguntas dentro de esta sección que está destinada y que no lo hagan dentro del chat para poder tener un mejor orden. ¿Por qué estamos aquí? Hoy estamos aquí para conocer sobre el sistema Steel Framing, para qué sirve, vamos a ver también cuáles son sus ventajas y vamos a conocer el paso a paso para construir un proyecto con Steel Framing. Los puntos a cubrir, la agenda del día va a ser qué es Steel Framing, beneficios del sistema, opciones de materia prima, procesos de Steel Framing, proyectos de inspiración, top 5 aprendizajes, preguntas y respuestas. Con ustedes les comparto, les cedo la palabra a el señor Esteban Lam, quien nos va a estar compartiendo todos sus conocimientos referente a Steel Framing. Bienvenidos, Esteban. Gracias, Liz. Buenos días, muchas gracias. Un placer estar con ustedes aquí nuevamente. Mucha alegría poder compartir con ustedes sobre todo este tema tan importante y que de pronto va a ser un poquito diferente, un poquito nuevo, un poquito innovador, sobre todo para los que no lo conocen. Como nos ha dicho Liz, estamos hablando hoy sobre Steel Framing y vamos a arrancar de inmediato. Esto es una presentación introductoria del sistema, no vamos digamos, a entrar en datos muy profundos de diseño digamos, temas avanzados, pero sí queremos darle un pantallazo general sobre los puntos principales, qué es, para qué sirve, cómo nos beneficia sobre todo, y para que vayamos ubicando los diferentes proyectos que podemos atenderles con más detalle una vez ustedes lo decidan. Entonces, iniciamos con qué es Steel Framing. Como una definición, vamos a ver que el steel framing son perfiles, es un sistema estructural de perfiles de acero galvanizado, digamos lo que se conoce un poquito más allá de lo que se conoce como el sistema liviano de Study Tracks para divisiones de paredes. La diferencia es que en el sistema steel framing que nosotros estamos presentando hoy, tenemos sistema estructural, completamente soporta, como pueden ver en esta imagen que está en la pantalla, soportamos completamente las cargas de la estructura, ya sea de la casa, el edificio, de la vivienda, soportamos completamente la estructura, o sea, es autoportante.
Es un sistema mucho más rápido que el sistema de construcción tradicional. Utiliza menos mano de obra especializada para la instalación, incluye la estructura, como les dije anteriormente. Tenemos esa versatilidad de diseño porque también nos podemos adecuar a sus necesidades de arquitectura, y genera mucho menos desperdicio que el sistema de construcción tradicional, al no tener sistemas húmedos de cemento, arena, todo este tipo sobre todo de repellos de paredes, siendo también entonces mucho más amigable con el ambiente, generar menos desperdicio, tener construcciones más limpias y seguras, ¿sí? Principal. Eso es, digamos, la definición principal del steel frame. Aquí vamos a ir ampliando un poco a poco todas estas ventajas inicialmente para tenerlas como un sistema integral. Aquí, por ejemplo, pueden ver un pequeño video de una construcción. Hicimos una pequeña galera, hace como 2 años hicimos una pequeña galera de prueba con nuestro sistema, la cual se reforzó con algunas estructuras adicionales. El sistema consiste en paneles prefabricados que se entregan en el sitio de la construcción, ya sea desarmados para armarlos en el sitio o armados ya en paneles completos que se montan directamente en los pedazos de paredes. Esos paneles también pueden ser cerchas o pueden ser paneles de techo, paredes, cerchas y techo, que se pueden utilizar en diferentes áreas y que conforman entonces la estructura completa de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, en la parte de arriba ven en el video una galera, en la parte de abajo ven una escuela. Esto es una escuela completamente hecha con un sistema liviano de steel frame. Permite, una de las ventajas principales, permite construcción en lugares de difícil acceso. Como ustedes ven, cuando hay dificultad de llegar al área para meter materiales pesados y todo lo demás, esto es muy fácil de transportar. Y si se requiere, se puede armar en el sitio, lo cual ocupa mucho menos espacio para el transporte. El sistema se puede adaptar perfectamente bien a todas sus necesidades de diseño, es decir, a la parte arquitectónica. Esto se puede complementar muy bien. Aquí pueden ver un área interna muy espaciosa en una vivienda que hicimos. También podemos construir con este sistema edificios hasta de 4 pisos de altura, ¿sí? Un sistema reforzado. Podemos con llegar a construir esos 4 pisos de altura, incluyendo las losas de soporte de la estructura y el techo. Como les dijimos también, es un sistema completamente libre de desperdicio, un sistema muy limpio, ya que consiste básicamente en la estructura metálica que pueden ver aquí y posteriormente se forra con algún tipo de sustrato adecuado, pues ya sea para los exteriores, láminas de fibrocemento, para interiores, láminas de gypsum, dependiendo, láminas que aguanten sistema ambientes húmedos en los baños. Es decir, uno escoge entonces, dependiendo de la utilización de cada una de las áreas o de la pared, entonces uno escoge los diferentes sustratos que se utilizan o que se necesita forrar la pared en cada caso. El proceso de producción es sumamente preciso. Aquí controlamos distancias de 1 milímetro, más o menos la tolerancia en la fabricación de los perfiles y en los tamaños de las paredes. Y como es una construcción completamente seco, no hay materiales de desperdicio, salvo las láminas que se cortan y que también se puede reutilizar esos pedazos para forrar otros pedazos de pared. Se pueden construir también viviendas sobre otros niveles. Por ejemplo, este modelo que ven aquí es una casa que se utilizó en una ladera de una colina, y lo cual permite entonces construir en la parte superior con sistemas mucho más livianos, lo cual, sobre todo, como se lo pueden imaginar, reduce los pesos que van a estar soportando las fundaciones, por lo cual las fundaciones pueden ser mucho más livianas, mucho más sencillas y menos costosas, obviamente. Esa reducción de volumen también ayuda a que no se tenga que mover tanta tierra al inicio para la construcción de las fundaciones y los cimientos. En nuestra experiencia, en más o menos 2 años que llevamos fabricando y construyendo con este sistema muchos proyectos, en la mayoría de los casos aplica lo que se conoce como una losa flotante, que es una losa que se diseña del espesor específico con algunos refuerzos especiales, y casi en todos los casos de construcciones de una sola planta se ha podido eliminar el uso de vigas sísmicas, por ejemplo, y obviamente de los pedestales, porque no tenemos columnas que meten carga puntualmente en una posición específica. También, al tener menos desperdicio, la mayoría de estas construcciones pueden aplicar o ayudan en la categoría de sistemas LEED, o sea, de bajo consumo de energía y de bajo contaminación ambiental. Lo que les mencionaba sobre el tema de los costos logísticos de movimiento. Este proyecto que ven aquí es un proyecto que tenemos en otro país, que hemos fabricado y exportado
la estructura para esa escuela que está allí y es muy conveniente ya que cada pedazo de pared o cada pedazo de cercha va, como se ve en la parte de abajo, sunchado y amarrado en un solo bulto. Todas las piezas que están amarradas en ese bulto configuran un pedazo completo de pared y cada bulto de esos tiene un plano, ¿sí? Con la numeración específica de cada una de las piezas, lo cual permite hacer el ensamblaje de manera muy rápida. Suministramos todos los tornillos, todos los conectores que se necesitan para poner todas las piezas en conjunto y armarlo de manera muy, muy rápida. Como saben, al tener menos desperdicio, utilizamos menos transporte, hay menos material de desecho, perdón, y todo va bien empacado y amarrado como lo ven allí. Cada bulto de esos que está ahí lleva su plano de identificación y cada pieza va marcada específicamente con el número de parte que permite unirlos fácilmente con un taladro de mano y unas puntas especiales que suministramos junto con los tornillos. Como los sistemas los pedazos de paredes y de cercha son muy livianos, en la mayoría de los casos se puede evitar el uso de grúas y de equipos de gran tamaño para la movilización de las piezas, es decir, se puede hacer fácilmente a mano la construcción, siempre y cuando no sean demasiado pesados. Nosotros tratamos de diseñar cada porción de pared o de cercha, tratamos de diseñarlo de manera que no pese más de 100 kilos cada pedazo. Algunos están ahí, anda un poquito más, pero de forma que sea manejable entre 2 o 3 personas en el sitio de la construcción. En el tema logístico es una cosa muy importante, ya que cuando tenemos proyectos de difícil acceso, por ejemplo, en una isla, este proyecto que ven aquí en las fotos está en Puerto Valdía, lo hicimos el año pasado, en 2023. Toda la estructura se llevó por barco, totalmente desarmada. Se bajó del barco, de la barcaza a mano, porque no había lugar donde se bajó en la playa, literalmente, y se transportó hasta el sitio de la construcción, que está muy cerca del mar, como pueden ver allí. Entonces esto permite ahorrar mucho en tema de transporte, ¿sí? Porque el volumen que se utiliza es muy pequeño comparado con el volumen de construcción tradicional. Y bueno, aquí, como pueden ver, esto es una construcción que constaba de 3 edificios, un edificio de 2 plantas, que es el que están ahí, y un edificio de un centro de salud muy grande que está ahí y ya está completamente terminado. Se hizo en un periodo de aproximadamente, la construcción de la estructura solamente se hizo en un periodo de unos 2 o 3 meses completos los 3 edificios. Les comentaba que hay una reducción significativa en el costo de las fundaciones porque permite, la ventaja principal del sistema, o digamos el espíritu del sistema, es que cuando nosotros tenemos una construcción tradicional, ya sea de concreto o de acero, nosotros tenemos lo que conocemos, lo que tenemos en nuestra mente es que tenemos columnas y vigas, ¿sí? Las columnas transfieren la carga a los cimientos, a las fundaciones, y las vigas entonces amarran entre las columnas y dan el soporte de todo lo demás, del amarre, como quien dice, ¿no? Y tenemos marcos, lo que se conoce como marcos rígidos. En el caso del sistema steel framing, no transferimos la carga a través de columnas, es decir, no existen las columnas se eliminan y lo que tenemos son los paneles de pared. Y los paneles de pared transfieren la carga no en un punto específico como una columna, sino a lo largo de una línea, ¿sí? Entonces podemos distribuir la carga, el peso de la estructura y las cargas que imponemos por diseño y reales, lo transferimos a lo largo de una línea, lo cual permite distribuir mejor la carga y que no sea una carga puntual. Al no tener una carga puntual, entonces eliminamos la columna, como les dije, y eliminamos los pedestales de la columna, eliminamos la zapata de la columna y eliminamos, en la mayoría de los casos, no siempre, eso depende del diseño, eliminamos también las vigas sísmicas, las vigas de amarre, esas de concreto que van de columna a columna y que cuesta bastante trabajo excavar en el sitio de trabajo y amarrar. Por ejemplo, este proyecto que ven aquí es una pequeña casa de playa que se hizo simplemente con una losa flotante de 17 centímetros. Como pueden ver, todas las tuberías, eso es muy importante, todas las tuberías sanitarias de agua servidas y agua limpia y todas las tuberías eléctricas se colocan apropiadamente en las posiciones correctas, en las posiciones de las paredes, y cuando se va a armar la estructura ya las tuberías están en su posición correspondiente y no hay que hacer ningún tipo de daño. Ese es un trabajito, digamos, importante que hay que hacer adicionalmente, que deberíamos hacerlo siempre, pero que en este caso es muy importante recordarlo porque así las tuberías quedan en la posición correcta y no quedan fuera de las paredes, como a veces pasa también en el sistema tradicional, que entonces hay que picar el piso, picar la pared para poder meter
la tubería donde debería haber quedado. Solamente con el ahorro de las fundaciones tenemos una ventaja significativa. Hemos encontrado casos en que se ahorra 20, 30, 40% del costo de las fundaciones tradicionales, haciendo el sistema con una losa de este tipo y un sistema mucho más liviano, ¿no? El cual se mejora todo. Sin dejar de cumplir con todos los requerimientos, digamos, de diseño y de construcción requeridos por las normas internacionales y nacionales, en este caso el Reglamento Estructural Panameño. Muy bien. Liz, ¿nos ayudas con nuestra primera encuesta del día de hoy? Vamos a ver a nuestros oyentes. Claro que sí. Aquí vamos a ver si estamos prestando atención a los conocimientos que nos estás compartiendo. Vamos a iniciar con la trivia número 1. La trivia número 1 es, entre las ventajas que ofrece el sistema Steel Framing se encuentran ofrecer menos costos logísticos, el peso es menor, no requiere de equipos de gran tamaño para su movilización o todas las anteriores. Tiene Excelente. bastantes ventajas este innovador sistema, así que vamos a ver cómo la audiencia ha prestado atención a lo que nos has compartido hasta el momento. Yo creo que están claritos. Están claritos, ahí vamos con un 95% ya de personas compartiéndonos sus comentarios y muy atinados, muy alineados, así que la atención está. Excelente, excelente. Sí, Vamos estamos, a ahí veo que darles estamos conectados. vamos a darles unos minutitos para poder ir viendo, para que todos puedan contestar. Vamos a esperar unos segunditos para darle la finalización a la capacitación. Bueno, vamos a finalizar la votación y si nos comentas, Esteban, y nos repasas un poquito sobre la trivia, la pregunta era, entre las ventajas que ofrece el sistema Steel Framing se encuentran ofrecer menos costos logísticos, el peso es menor, no requiere de equipos de gran tamaño para su movilización y todas las anteriores. Coméntanos, Digamos, ¿cuál es la respuesta correcta y el por qué? digamos que esta estaba un poquito sencilla, ¿no? Estaba un poquito fácil. Voy a compartir un momento aquí los resultados para que lo veamos. Eh, Ahí está. Muy bien. En la mayoría respondió todas las anteriores, lo cual era efectivamente la respuesta, la mejor respuesta, porque todas eran Correcto. correctas, ya que el sistema Steel Framing tiene esa ventaja, todas eran ventajas, y tiene más todavía, pero digamos que esas son unas de las más importantes, ¿no? Así que muy bien, estamos bien conectados. Lo importante es resaltar eso, de que este sistema tiene esa ventaja primordial de al tener menor peso ayuda a reducir los costos de fundaciones. El sistema logístico es mucho más fácil de transportar. No transportamos, digamos, peso muerto en caso de arena y bloques así, que lleva una gran cantidad de camiones pesados y no necesitamos equipos de gran capacidad para el transporte. Así que muy bien. Vamos a Excelente. continuar aquí. Continuamos. Muchas gracias, Liz. Muy bien. Vamos a seguir hablando de beneficios y vamos a entrar un poquito más adelante también en ver otros temas muy importantes como los diferentes materiales que utilizamos y cómo hacer para cotizar nuestro proyecto de Steel Framing. Ya mencionamos rapidez de construcción. Ustedes pueden ver aquí en esta estructura de una entidad hospitalaria, cómo se ve por dentro una estructura completa. Ahí pueden ver que hay una pequeña viga de acero y un tubo. Esos son refuerzos que a veces es necesario utilizar para darle rigidez adicional a ciertas posiciones cuando hay áreas muy abiertas, pero eso lo incluimos nosotros ya que encargamos de hacer el diseño y de asesorarlos digamos, las diferentes opciones disponibles. Menos de la mitad del tiempo de construcción comparado con el sistema tradicional, menos ahorro total considerando los ahorros de tiempo y de mano de obra, eso es muy importante porque al final vamos a ahorrar y como dijimos anteriormente no es necesaria esa mano de obra calificada. Ya tenemos construidos en Panamá más de 10.000 metros cuadrados de sistema steel framing, sin incluir lo que hemos enviado a otros países también. Seguimos, nos apegamos lo más posible a la arquitectura de su proyecto. Aquí pueden ver esta casa, esta es una casa de 3 niveles. En la parte de abajo, este es el modelo estructural que se hace en sistema digital, en sistema en computadora, y luego eso ayuda a preparar toda la fabricación, hacerla completamente precisa, de manera que todo embone perfectamente en campo y se haga de una manera muy rápida, muy rápida. El diseño, como les dije, generado por computadora,
El tema de las puertas y ventanas, las medidas de los vanos, eso es algo muy importante, que casi nunca pasa cuando usamos un sistema tradicional. Las medidas de los vanos, o sea, de las aberturas para las puertas y para las ventanas, es la que tiene que ser, porque muchas veces eso queda más grande, más chiquito, entonces hay que estar tomando la medida al final. En este caso de acá, casi siempre tenemos una precisión muy buena allí con 1 milímetro, 2 milímetros para la precisión, para la entrada de las ventanas que se podrían inclusive producir de antemano, ¿no? Y tenerlas listas para la instalación. La mayoría, el 90% de las conexiones ya tienen las perforaciones requeridas para el ensamblaje, es decir, no es que hay que llegar a hacer perforaciones en campo. Y cuando hay que hacer perforaciones en campo, es más bien el tornillo, son autoperforantes, así que el tornillo agarra y hace la perforación. En caso de refuerzos de los conectores que se tienen que poner en campo obligatoriamente para unir paneles con paneles, para unir la cercha y transmitir la carga a las paredes, etcétera, etcétera. Es muy flexible en ese sentido porque el sistema es liviano, pero ahí siempre tratamos de trabajar en base y de respetar 100% de la arquitectura de su diseño. Sí, algunos diseños obviamente son más retadores que otros, algunos son más fáciles de adaptar al sistema steel framing que otros, pero en general no hemos tenido ningún proyecto que no hayamos podido realizar porque no funciona. Siempre podemos funcionar. En el sistema steel framing es posible garantizar los cumplimientos con normas internacionales, sobre todo en lo que tiene que ver con fuego, ¿sí? Transmisión de sonido, porque podemos contar con ensambles apropiados y probados de los sustratos, de las láminas de fibrocemento, de las láminas de pared, que son certificados. Es decir, que decimos, este ensamble con esta pared nuestra de steel framing y el forro, tantas láminas de este lado, tantas láminas de este lado, y el aislante térmico en mitad de la pared, cumple con 2 horas contra fuego, por ejemplo. Entonces, esto es algo que se puede certificar, lo cual es muy difícil certificar con una pared, por ejemplo, de sistema tradicional de bloques, porque no hay nadie que pueda garantizar que esa pared de bloque cumple con una resistencia al fuego específica. Y la durabilidad, muy importante, la que podemos garantizar también, y tenemos opciones para resistencia a la corrosión. Sobre todo uno tiende a pensar que el acero, en este caso acero galvanizado, se tiende a oxidar rápidamente. Esto no es así, porque el acero queda embebido, digamos, metido en las paredes o en áreas donde no hay contacto con agua. Pero sin embargo, tenemos sistemas o materiales específicamente diseñados para lugares de mayor cercanía al mar, por ejemplo. Nuestra opción de materia prima básica es el acero galvanizado, es decir, digamos el acero que se utiliza en las carriolas o en los studs. Es acero galvanizado con capa de zinc G60, ese es el material estándar, con la diferencia que es acero estructural, grado 50, es decir, que tiene un límite de cedencia mínimo de 50.000 libras por pulgada cuadrada, son como unos 340 megapascales aproximadamente. ¿Sí? Y ese es el acero básico, digamos, que podemos ofrecer. En general, en cualquier situación se puede utilizar ese. Cuando tenemos cercanía al mar, tenemos un proyecto de playa o algún edificio que esté muy cerca del mar, entonces recomendamos utilizar el acero Max Steel, que es un acero también galvanizado, pero que esa capa de galvanizado, esa capa de zinc, tiene unos elementos de aleación adicionales como el aluminio y el magnesio. Eso ayuda, con una química adicional, ayuda a que la durabilidad del Max Steel pueda ser entre 5 y hasta 10 veces la resistencia del acero galvanizado tradicional. Entonces, digamos, si tenemos aplicaciones normales a distancias de más de 1 kilómetro del mar, entonces podemos utilizar el acero galvanizado normal, lo cual va a tener una durabilidad perfecta. Si tenemos una cercanía al mar menos de 1 kilómetro, entonces recomendamos utilizar Max Steel, sobre todo para el proceso de construcción, porque durante el proceso constructivo van a pasar algunas semanas los materiales expuestos y algunos se tienden a corroer. El Max Steel tiene las propiedades perfectas ya que protege los cortes de las piezas, protege las perforaciones, de manera que no vaya a haber una oxidación acelerada en esos puntos. Aquí pueden ver en esta diapositiva cómo el acero Max Steel, con las mismas condiciones de prueba en agua, en solución de niebla salina, en prueba de cámara de niebla salina, perdón, ven como un recubrimiento de 140, 200 y 275 gramos por metro cuadrado se mantienen intactos después de estos diferentes periodos de secado. En este caso estamos hablando de una gran cantidad de ciclos de spray con agua salada para que se seque, spray con agua salada en una prueba estandarizada de cámara de niebla salina, que es esa que ven ahí abajo, la STM B117. Entonces, el Max Steel es una opción muy importante cuando tenemos altas condiciones de corrosión en el sitio de construcción. Pero si no, en la mayoría de los casos,
el acero galvanizado da la resistencia correcta. Y muy bien, vamos de una vez a ver si estamos siguiéndonos por nuestra trivia número 2. Liz. Claro que sí, les comparto la trivia número 2. Vamos a iniciar. La pregunta es, ¿qué tipo de material se utiliza para el sistema steel framing? Se utiliza acero negro sin pintura, aluminio, acero galvanizado o max steel o acero inoxidable. No Eso sé, dice. Esteban, si es que si la trivia está muy fácil o están prestando mucha atención o una mezcla de las dos. Yo creo que estaban prestando mucha atención, Liz. Yo estoy 100% seguro. Aunque hubo un par ahí que estaban un Buenísimo, poquito, hay un par ahí que estaban un poquito descuidados, pero está bien. Vamos a decir no que a lo pasa mejor nada. le entró una llamada a los que También, contestaron otra también. cosa. Claro que Pero sí, sí, a esa. invitarlos a que participen y veamos el resultado ahora en unos minutitos para que todos puedan participar. Vamos a darle unos minutitos. Listo, va a finalizar la votación, a compartir los resultados. Ok, el 98% de los participantes nos comentan que el tipo de material que se utiliza para el sistema de steel framing es acero galvanizado o max steel. Tenemos un Clarito. par que escribió acero negro sin pintura y otros que colocaron acero inoxidable. Nada más coméntanos la respuesta correcta para reforzar el conocimiento. Perfecto, Liz, y muchas gracias. Claro, sobre todo, solamente utilizamos acero galvanizado, que es acero, lámina. El acero es una aleación de hierro y carbono, y lo recubrimos de una capa de zinc. Es muy importante recordar para qué significa, para qué sirve eso. La capa de zinc sobre el acero se oxida primero que el acero y de esa manera protege contra la corrosión el acero, que es lo que da la resistencia. Así que galvanizado Maxir, esa era la respuesta correcta. Muchas gracias por participar, estamos bien pendientes. La próxima vez la vamos a poner más difícil. Así es, están prestando muchísima atención. Aprovechen que Esteban de verdad que es el conocedor de este tema, así que sigamos y continuamos. Gracias, Liz. Continuamos entonces. Vamos a ver el proceso. Nos interesa saber, bueno, yo quiero hacer un proyecto. ¿Qué tengo que hacer? Aquí vemos un flujo básicamente muy general del proceso. Lo ideal es empezar a ver su proyecto en Steel Framing lo antes posible, es decir, apenas tengan un concepto. Si usted lo puede ver apenas está empezando a contemplar el proyecto, eso ayuda también a darle algunos lineamientos, algunas ideas de qué tipo de construcción o qué tipo de detalles hacen que el sistema sea más eficiente, digámoslo así, ¿no? Porque la ventaja principal de Steel Framing es la rapidez. Esto lo podemos armar sumamente rápido. Tiene sus limitaciones en cuanto a ciertos temas de diseño, es decir, si usted tiene un área abierta como una galera que solamente tiene vidrio completamente por todos lados o que no tiene paredes, entonces a veces hay que poner algunos refuerzos adicionales, lo cual hace que el sistema sea un poquito más lento o más complejo. Pero esos tipos de cosas es importante verlos desde el principio. Por eso le estamos hablando aquí que esto hay que verlo desde el principio, de que tenemos como que dice el alcance del proyecto que quiero hacer y el diseño conceptual. Cuando usted agarra su pedazo de papel y hace su rayado, mira, yo quiero hacer esto aquí así más o menos, desde allí usted puede ir contemplando el steel framing antes de hacer su diseño arquitectónico. Una vez tenga su diseño arquitectónico, nosotros entramos a analizarlo, a hacer diseño de ingeniería y bueno, una vez que todo ese proceso ya se cumple hacia atrás, hacia adelante, se revisa con arquitectura, se revisa con electromecánica, plomería, electricidad, todo lo demás. Una vez se hacen todos esos ajustes, entonces se hace la producción en nuestras maquinarias y se lleva al sitio para la instalación y continuar entonces con la construcción. Vamos a detallar un poquito más cuáles son esos pasos. Usted nos manda un plano, por ejemplo, si ya tiene un plano arquitectónico, no tiene que ser un plano completo, digamos, estructural con todo, sino puede ser un plano solamente arquitectónico o un anteproyecto, como se conoce. Nosotros hacemos un análisis y presupuesto preliminar en base a ese anteproyecto, les damos unos números básicos donde nosotros incluimos diseño, incluimos suministro de la estructura, incluimos instalación de la estructura y en caso que sea requerido, si tiene un techo, por ejemplo, metálico, como somos fabricantes de techo, también incluimos suministro e instalación del techo, por ejemplo. Y acá en el grupo HOPSA también le podemos suministrar entonces los materiales diferentes para el forrado de las paredes, el aislamiento térmico, los acabados, etcétera, etcétera. Pero inicialmente en la parte de estructura, hacemos un presupuesto preliminar basado, digamos, en el área de construcción, en el tipo de estructura, hacemos un estimado.
Y si ese número está dentro de digamos, de su presupuesto o de los números, que casi siempre es así, entonces le pedimos hacer un pequeño abono del 50% de la línea de diseño, o sea, de la parte de diseño, porque tenemos que poner a un ingeniero estructural a hacer el diseño conceptual, el modelo, a meter los cálculos, a diseñar la losa de fundación. Eso es muy importante porque la losa de fundación también se la ayudamos a diseñar para que ahorre, para que se ahorre todo ese tipo de cosas, no haga una fundación con vigas sísmicas y pedestales si no los va a utilizar. Entonces, una vez tengamos ya ese diseño estructural, se presenta la cotización final formal, ya con los pesos finales de la estructura, esto se va a gastar, sabemos casi todo, el 99% de lo que se va a hacer antes de empezar. Y ahí se da un precio en firme, un precio final, se cierra la negociación. Si deciden continuar con el proyecto en ese momento, entonces vamos a revisar con arquitectura, con el constructor civil, quién es el que va a hacer la losa de concreto, se determinan esos detalles, la plomería, la electricidad, y empezamos la fabricación. Una vez que empezamos la fabricación, al mismo tiempo se puede iniciar con la construcción de la losa de fundación, se hace la fabricación y luego que está la losa de fundación lista, ya con sus tuberías y todo lo demás, como vieron en la foto, se hace la instalación de la estructura, instalamos el techo si es requerido en ese caso y entonces continúa el proceso constructivo con el forrado de las paredes, los acabados generales, qué sé yo, el piso, los revestimientos cerámicos, etcétera, pintura, etcétera, y esa casa sale muy rápidamente. Entonces, en este caso, cuando nosotros incluimos la estructura, ya usted no tiene que preocuparse de poner carriolas de techo, de poner tubos, nada de eso. Ya todo está incluido en la estructura. Todo lo que necesita para soportar las cargas de diseño de la casa está contemplado en la cotización que nosotros les hacemos. Por ejemplo, aquí vamos a ir paso por paso en algunos de los puntos más importantes. Nos manda un plano, piscina o de una casa que usted quiera hacer. Entonces nosotros agarramos eso y en base a eso hacemos un cálculo inicial. Preferiblemente, si ese plano nos lo puede mandar en AutoCAD, si lo tiene, y si no, algún anteproyecto en PDF también lo podemos manejar sin ningún problema. Si lo tiene en algún tipo de sistema de modelado BIM o algún IFC, algún archivo de esos más sofisticados, con mucho gusto también lo podemos recibir y vamos trabajando sobre ello. Entonces, cuando tenemos ese plano, hacemos ese análisis, esa propuesta preliminar y empezamos, como quien dice, a esbozar un pequeño diseño. Cuando ya tenemos una aprobación del cliente, entonces entramos a diseñar propiamente dicho. Por lo menos en este caso que está aquí es un local comercial donde se utilizaron solamente el steel framing como paneles de techo y como fascias. Esto es algo que no hemos mencionado. Pero todas estas fascias, digamos, de galeras y de edificios comerciales, se pueden hacer muy fácilmente y se pueden instalar muy fácilmente con steel framing, ya que normalmente eso tendemos a hacerlo con tubos y carriolas soldadas y es un lío porque entonces eso pesa bastante en carriolas mínimo calibre 16. Con steel framing usted pone su soporte, atornilla eso contra los soportes de la estructura y cierra muy fácilmente todo esto. Entonces, una vez tengamos esa aprobación del diseño, nos vamos a meter al diseñar propiamente dicho el edificio, la estructura. Y cuando decimos diseñar es modelar estructuralmente todo el edificio. ¿Sí? Por ejemplo, como pueden ver aquí, es una oficina de 2 plantas, un edificio de 2 plantas, en la parte de abajo una casa, donde dibujamos todas las paredes y esas paredes ya tienen sus capacidades de carga establecidas y encima de eso ponemos las cerchas del techo que van a soportar el techo, de cualquier detalle que tengamos que hacer, como esta ventana triangular que ven allí, todo el diseño de transferencia de carga a los cimientos, a la losa, ahí se ayuda a diseñar y se le da un diseño básico de la losa de fundación, qué sé yo, 15, 17, 20 centímetros, dependiendo de lo que se necesite. Si hay algunas columnas, digamos, específicas en algún punto que se necesite alguna zapata, eso también lo especificamos, porque, por ejemplo, áreas abiertas como estas que están aquí en el centro, a veces requieren refuerzos estructurales. ¿Es posible eliminarlos? Ahí sugerimos algunos cambios. Si el cliente está de acuerdo y no afecta mucho la arquitectura, entonces se hacen los cambios de forma que se aproveche al máximo las eficiencias del sistema como un sistema liviano y evitar las columnas de acero. En ese caso se presenta, como quien dice, la revisión del diseño con arquitectura de plomería. Vemos la electricidad, todos los diferentes puntos, ya con la aprobación del diseño. Y podemos ver en ese caso los diferentes puntos, que si haya un choque de alguna tubería de ventilación o hay algún cajón que hace falta hacer para que pasen unas tuberías por la pared o hay cualquier cambio que haya que hacer en la estructura para facilitar la vida de arquitectura, plomería, electricidad,
se hace antes, no cuando ya estamos construyendo, de forma que eso, la estructura ya lleva esos detalles incorporados y no hay que hacer cambios sobre la marcha en el momento de la construcción, que cuando estamos construyendo esos cambios son generalmente mucho más costosos. Lo hacemos antes, en la mesa de diseño, como quien dice, y eso permite tener todo prefabricado y ajustado. Cuando ya el diseño está andando para esa fabricación, el cliente procede a habilitar el terreno, a poner sus tuberías, como les dije anteriormente. Si se dan cuenta, las tuberías es importante que no estén, digamos, debajo de las paredes, sino que la tubería salga en una pared. Por ejemplo, ¿por qué? Porque nuestras paredes o nuestros paneles de steel framing necesitan anclajes. O sea, no es que se pone ahí con un clavito en la pared, no, ponemos unos anclajes mínimo de media pulgada, 3, 4 pulgadas de profundidad, y el muro de steel framing se ancla, perdón, a la losa de concreto, y por eso las tuberías tienen que estar distribuidas de la manera correcta para no perforar una tubería cuando estamos anclando la estructura de steel framing. Eso es bien, bien importante, pero es muy fácil de hacer porque tenemos un plano de fundaciones, un plano de la losa, la gente de plomería y arquitectura de electricidad tiran su rayado de tuberías por donde las quieren pasar, ahí están las paredes y es muy fácil evitar que haya cualquier interferencia. Así que es un trabajo que se puede hacer planificado y que cuando llegamos al campo todo está, como quien dice, previsto. Siempre será algún detallito, pero la mayoría de las cosas previstas para evitar cualquier problema. Ahí en ese momento se empieza a fabricar la estructura. Nosotros, como ven aquí, son perfiles muy sencillos. Lo importante o lo bonito es que esos perfiles sencillos se les hacen cortes, se les hacen perforaciones, se les hacen embutidos, como pueden ver en esos detalles, se marcan y todos esos detallitos ya van hechos. Entonces, cuando vamos a armar la estructura, para armar una pared, ya todo encaja perfectamente. Cuando vamos a armar una cercha, ya se queda con la inclinación perfecta. O sea, nadie se tiene que preocupar y que no, que la cercha mide 50 centímetros aquí y acá mide 45, no. Todas las cerchas salen a la perfección. Eso es importante porque se revisa mucho antes y cuando llega al campo queremos que las cosas funcionen inmediatamente y hemos tenido muy pocos problemas de errores. Generalmente los errores cuando nosotros nos equivocamos en algún punto, digamos, de que pusimos un número mal en el diseño o pusimos o no contemplamos alguna obstrucción, cosas así, pero son cosas menores que pasan, ¿no? Porque la mayoría de las cosas siempre hay un porcentaje de errores mínimos. En este caso están viendo cómo salen los perfiles ahí. Es un perfil cortito que sale a partir de la máquina. Cada pieza lleva su número de identificación y a qué panel o a qué pared pertenece o a qué pieza mayor pertenece. Eso es muy importante. Luego de tener la estructura fabricada, entonces la mandamos a campo y se empieza el ensamblaje. El ensamblaje de los paneles, se van poniendo las paredes sobre la losa, se van amarrando entre ellas, se le ponen tornillos. Escaleras, podemos hacerla también, no la había mencionado anteriormente, pero ahí pueden ver a mano derecha una escalera hecha 100% steel framing. Y ese espacio debajo de la escalera se puede aprovechar como un depósito también, con una puertita, se le deja un vano ahí para ponerle una puerta. Es decir, todo eso es posible realizarlo con mucha facilidad. Y es un sistema, como les decía, completamente prefabricado, muy rápido de hacer. Después que estamos instalando, obviamente ya el proceso de construcción continúa, ya se puede instalar el techo. En este caso está la casa de 3 niveles que le comenté hace un momento. Este techo es un techo especial que fabricamos nosotros también. Hago el comentario aquí. Este es un techo del tipo standing seam. En este caso un color especial solicitado por el cliente. Es un techo que no tiene tornillos expuestos. Es decir, que no hay ningún tornillo atravesando la lámina del techo. Esto vamos a hablar más adelante en un tema especial, digamos, dedicado a standing seam más adelante. Ya tenemos bastantes proyectos también realizados y les prometemos que en unas cuantas semanas vamos a estar también con esto. Entonces, en el caso que sea requerido, instalamos el techo si lo hemos contratado también nosotros. Si no, bueno, el cliente instala su techo sin ningún problema y continúa el proceso de instalación. Aquí pueden ver por lo menos la instalación y forrado un cuartito de letrina muy rápidamente, en 2 días. Es una casita que se puede hacer prácticamente en 2 días. Un día para instalación de la estructura, el otro día para el forrado. Va a tomar un tercer día porque, bueno, como el pasteado no se puede hacer las 2 capas el mismo día, el tercer día para el pasteado de la pintura, ¿no? Pero es algo que se puede hacer muy rápido. Y a mano derecha pueden ver uno de nuestros proyectos que hicimos a finales de 2022, inicio de 2023, un centro de salud completo allá en Bocas del Toro. Ven cómo están los paneles, se arman, se ponen las paredes en sitio y luego se van poniendo sobre las paredes las cerchas, perdón, del techo. Se van armando y se van poniendo sobre ellas. Son cerchas triangulares que cubren toda la distancia del edificio
Sobre esas cerchas, si se va a poner, por ejemplo, un techo metálico o un techo de cualquier tipo, hay que poner un perfil transversal a la dirección de la cercha. Puede ser un furring channel, es un perfil muy pequeñito, muy sencillo, que entonces es donde se atornilla la lámina de techo. ¿Sí? Ahí lo van a ver lo pueden ver en el video. En la parte después de las cerchas, ahí se van poniendo las cerchas, se dan cuenta las cerchas van en la misma posición que cae el techo, así que no se puede poner directamente la lámina de techo ahí, sino que ahí están los perfiles transversales, que son los furring channel en este caso, que también los fabricamos y los suministramos nosotros con la estructura sin ningún problema, y luego se ponen las láminas del techo. Bueno, vamos a ver ahora algunos proyectos que hemos realizado en los últimos 2 años para que tengan una idea. No es algo que estamos inventando, que estamos haciendo desde ayer, es algo que ya estamos haciendo hace más de 2 años, ¿no? Este es el proyecto que acabamos de ver en el video, un centro de salud completo en su fase, digamos, de instalación intermedia. Ahí se estaban empezando a poner las cerchas. Fíjense que están todas las paredes ya delimitadas, eso incluye las posiciones exactas, las tuberías en cada una de las paredes. Y así quedó finalmente el edificio completo con el techo y los paneles solares. En este caso también se incluye en la carga de diseño los paneles solares para contemplarlos y que no haya ningún problema de soporte de peso de la estructura. Sobre todo en el techo, ¿no? Eso hay algo que incluirlo, son unos 20-25 kilos por metro cuadrado que se deben incluir en el momento de diseño de la estructura. Este es otro, acá en el área de San Miguel de Pacora, otro centro de salud. Se dan cuenta, son lugares a veces de difícil acceso. Este fue a finales del 2023. Instaló súper rápido, creo que fueron como 2 meses solamente desde que empezamos a llegar el steel framing hasta que salimos completamente. Si se dan cuenta, aquí encima de la losa de concreto, ya vaciada completa, están el sistema steel framing ya esperando para ir armando. Se van armando las paneles de pared y se van levantando y posicionando inmediatamente. Hay que tener, obviamente, una secuencia de instalación de dónde se debe empezar y hacia dónde se debe ir. De este mismo centro de salud, desde otro punto, desde la parte frontal, aquí también tuvimos que incorporar, por tema de requerimiento de diseño del cliente, nos pidió que mantuviéramos la fachada como estaba y entonces dejamos una estructura tradicional de acero, de tubos y una viga de acero en el frente. Eso es algo que se puede, digamos, nosotros tenemos alternativas para hacerlo en sistema steel framing. Lo revisamos durante el momento del diseño con el cliente para definir cómo lo hacemos. Esta es una escuela que les comentamos, una escuela en Guyana que fabricamos completamente y enviamos en exportación. Y el cliente lo armó perfectamente en sitio, allá con nuestra asesoría, obviamente, pero ellos tienen la capacidad de armarlo completamente. Unas casitas de interés social, en este caso casas para los profesores de la escuela. Si se ven, es una casa completa de steel framing, ya estaban poniendo techo, completitas. Un sistema muy, muy versátil, muy rápido. Estas las estaban haciendo allí en serie, instalándolas, ¿no? Porque ellos armaron e instalaron todo directamente el cliente en sitio. Es un sistema que es muy conocido, sobre todo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. No es algo que hemos inventado nosotros, es un sistema, digamos, muy utilizado en todo el mundo. Nosotros lo estamos incorporando ahora a Panamá y bueno, ya tenemos unos 2 años ofreciendo el sistema aquí en Panamá. Esta es una casa de campo también, una casita de campo, un pool house acá en la ciudad. Como pueden ver, hay una mezcla de los dos sistemas porque había un área completamente abierta, tenemos un área abierta completamente, una estructura de un segundo piso y escaleras incorporadas en steel framing también. Esto se hizo en 2023. Así es la foto de la casa terminada. Tema incorporado y en este caso se utilizaron láminas de fibrocemento exterior para evitar problemas de humedad. Inclusive se forraron los muros de las escaleras y todo quedó perfecto. Otro pool house, en este caso una estructurita también con 2 techos inclinados, 100% steel framing. Creo que tenía un par de refuerzos en unas ventanas, en unas puertas corredizas, pero un sistema muy, muy bonito y muy fácil de instalar. Así se ve, como les decía, internamente un centro de salud. Cuando tenemos esa densidad de acero es impresionante verlo en vivo, pero es muy sencillo. Uno piensa que es algo complicado, pero realmente es muy sencillo, siempre y cuando se sigan los pasos correctos y podamos hacer todo el diseño para que cumpla con todas las normas adecuadas. Yo sé que al final van a venir varias preguntas, no se preocupen, vamos a tener tiempo para todas sus preguntas.
Este es el de Puerto Valdía, que les comenté, allá atrás se ve el mar, esto está muy cerca del mar. Una ampliación aquí para que lo puedan ver. Toda la losa de concreto la fueron avanzando, mientras la fuimos nosotros instalando entonces desde el lado final hacia adelante. Este es un edificio de 2 plantas que se hizo completamente con sistema liviano. La losa no es de concreto, la losa es de fibrocemento también, con placas de fibrocemento de 1 pulgada para evitar vaciado de concreto ahí arriba. Aquí lo pueden ver desde otra vista, la estructura de ese edificio de 2 plantas. Hay una combinación de refuerzo en esta área de acá por temas de aberturas. Aquí ven el proyecto terminado. Éxito total, terminó en 2023, en agosto aproximadamente. Tomó también como unos 2 o 3 meses. Este era uno de los más grandes que hemos hecho porque eran 3 edificios en conjunto. La galera que les mencioné al principio, que les mostré al inicio en el video, aquí está en la etapa final ya totalmente funcional. En este caso, se hicieron algunos refuerzos para evitar o para hacerlo más esbelto, más que todo, para ganar algo de espacio adicional, pero también se podría haber hecho 100%, aumentando la densidad de acero en las paredes, se podría haber hecho 100% steel frame. De una bodega de almacenamiento, está en la sucursal de OPSA de la 24 de diciembre. Cuando pasen por allá la pueden mirar también, los que deseen. Tenemos uno de nuestros clientes muy importantes, Espacio LAR, que nos dio la cortesía de estas fotos que están aquí. Ellos hacen casas, casas de playa, casas de campo. Pueden ver directamente cómo es el diseño de sus casas. Para que tengan una idea de todo lo que se puede hacer. Este es 100% steel framing, como lo ven aquí. La casa de 3 niveles de boquete. Este es el diseño, digamos, el modelo en computadora y cómo fue el proceso de ensamblaje. Aquí vemos la losa, primera losa de concreto, tiene un sótano y dos niveles hacia arriba. Aquí está la primera losa de la planta baja, digamos así, porque abajo hay un sótano. Las estructuras de las paredes, en este caso hubo varias también estructuras de vigas de amarre y de soporte para reforzar ciertos niveles de las casas. Ya aquí se estaban empezando a poner las paredes del segundo nivel, la estructura del techo, todos los paneles de techo, cerchas y paneles donde se apoyan los láminas del techo. Como ven, aquí tienen un sótano acá abajo que también tiene paredes en steel framing que soportan la losa. Y estas paredes de este nivel soportan el tercer nivel en la parte de arriba. Y aquí está ya completamente terminada la estructura de esta casa tan preciosa. El techo que ya les mostré anteriormente, ya también que lo suministramos y que se colocó inmediatamente terminamos con la estructura. Están en proceso de acabado esta casa ahora mismo. Otro ejemplo de una casa, esta es una en el Valle, el diseño conceptual, el modelo arquitectónico, ya en la estructura avanzada, ¿sí? Con algunos refuerzos requeridos porque eran unas paredes bastante altas. Donde se requiera algún refuerzo, nosotros nos encargamos de hacerlo, ya que contamos con los profesionales idóneos para ese tipo de trabajos. Una vista de la parte frontal, de la estructura casi terminada. Y en este caso también se colocó un techo standing seam, sin tornillos expuestos, 100% evitando las filtraciones. Y todo el recubrimiento exterior de las paredes se utilizó con láminas de fibrocemento. Me parece que eran 10 milímetros de plycem, en este caso particular. Este también tenía un pequeño sótano, ahí se ven las paredes, cómo se cerró ese cerramiento. En este caso, en esta parte de aquí, el cliente hizo este sótano directamente en estructura tradicional, por eso ven esas vigas soldadas ya puestas allí, y nosotros el steel framing solamente lo utilizamos como cerramiento. Que se utilizó, que se fabricó también, se instaló, perdón, aquí en la ciudad, en una casa. Una residencia en Buenaventura, este es el modelo conceptual en computadora, y la realidad, como lo ven allí, muy similar. Una mezcla de steel framing, en este caso acero tradicional, y también, bueno, había unas estructuras de concreto que eran requeridas por la parte de arquitectura del proyecto. Muy bien, vamos a nuestra tercera trivia. Liz. Claro que sí. Vamos a ver, y gracias por mostrarnos todos los proyectos tan interesantes y poder
verlos, el trabajo que ya se ha venido realizando desde hace 2 años, súper interesante. Vamos con la tercera trivia, en donde consultamos qué tipo de proyecto tengo en mente para aplicar en el sistema Steel Framing. Esta es para que ustedes nos comenten qué tienen en mente de todo lo que han visto, dónde la aplicarían, sea para una casa, para mi familia, desarrollo de un proyecto, verlo para un local comercial o desarrollos de escuelas. Es para conocer un poco de todo lo que hemos visto, en donde podrían imaginarse utilizar el sistema de Steel Framing. Excelente. Vemos alta participación, esperamos unos minutos. En unos segunditos finalizamos la trivia. Agradecemos los que quieran participar, que lo hagan rapidito para finalizar votación. Vamos a finalizar y compartir resultados. Vemos que el 53% ve a Steel Framing para hacer una casa para su familia, 34% para desarrollos de proyecto, 6% locales comerciales y 6% para escuelas. Excelente. Muchas gracias por compartir compartirnos cómo ven el steel framing para sus necesidades. Estamos muy a la orden para cualquiera de esos proyectos que deseen enviarnos y aprender un poquito de los precios y todo lo demás, acompañarnos en el proceso. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen antes de abrir la parte de preguntas y respuestas de los aprendizajes más importantes del sistema de steel framing. Son perfiles de acero grado estructural, son prefabricados que permiten construcciones rápidas y de fácil instalación, ¿no? Comparado con los sistemas tradicionales. Eso es lo más importante. Número dos, se generan diseños arquitectónicos por computadora y diseños estructurales, y el proceso de fabricación se lleva a cabo mediante maquinaria automatizada, ¿sí? La mayoría de las conexiones son preperforadas, digamos así que nosotros suministramos todos los platos, todos los conectores. Hay diferentes piezas, no se crean, hay una gran cantidad de conectores y de refuerzos que nosotros suministramos. Lo que más se ve, digamos, son los perfiles de las paredes y las cerchas y lo demás, pero hay algunos trucos muy importantes que ya hemos dominado y que se necesitan para hacer segura y la transmisión de cargas entre paredes, de cerchas a paredes, etcétera. Mantener todo funcionando con los reglamentos, digamos, adecuados. Este sistema es el número 3, ofrece costos logísticos mucho menores asociados al transporte porque es mucho más liviano, no hay que cargar tanto peso, se puede llevar a lugares con mucha más facilidad. No requiere el equipo de gran tamaño para su movilización dentro de la obra, podemos utilizar, como quien dice, a mano se puede instalar la mayoría de los proyectos. En el número 4, si el sistema está ubicado en una isla o una zona montañosa, las láminas de pared y todo lo demás se puede, al igual que el techo, se puede transportar diferentes medios, ¿no? Y llevarlo hasta donde sea requerido. Y finalmente, como la transmisión de carga a través de la longitud de las paredes, entonces eso hace que las fundaciones o los cimientos, la fundación básicamente, sea mucho más liviana que en un sistema tradicional, ahorrando una gran cantidad de dinero digamos, lo que enterramos, ¿no? Esa plata que a veces no se ve mucho, pero que en este caso podemos ahorrar muchísimo, hasta un 40% del costo de fundaciones de un sistema tradicional con zapatas y vigas cíclicas. Así que bueno, estos son nuestros aprendizajes principales. Ahora vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Con mucho gusto, estamos listos para ver cómo podemos ayudarnos. Claro que sí, Esteban, damos inicio a una de mis secciones favoritas. Aquí lo que hacemos es invitarlos a todos, luego de haber visto la capacitación, que en la sección de preguntas y respuestas nos coloquen todas las preguntas que deseen hacerle al señor Esteban. Yo voy a estar leyéndolas y Esteban le va a estar dando la mejor respuesta. Vamos a comenzar con una consulta del señor Carlos Garzón. Nos dice, buenos días, para el diseño de un proyecto de vivienda, ¿se les pasa el plazo arquitectónico y ustedes hacen el despiece o nos dan las herramientas para hacerlo?
Sé que esto lo comentamos durante la presentación y esta pregunta entró bastante temprano, pero sí me gustaría que lo reforzaras un poquito. Sí, claro, con mucho gusto. Definitivamente, usted nos manda el plano de la vivienda, y, como lo tengan, digamos, si ya tiene un anteproyecto o si tiene los planos desarrollados en sistema tradicional, igual nosotros los recibimos y nosotros nos encargamos de hacer el diseño. Tenemos que hacer el diseño estructural. Digamos que hay muy poca posibilidad o muy poca disponibilidad de software especializado en el mercado. Con el tiempo sabemos que eso va a ir creciendo, pero por ahora nosotros ofrecemos el servicio de diseño completo para poder cotizar y para darles el servicio, ¿no? de la fabricación. Excelente. Siguiente consulta del señor Moisés. Él pregunta si el Maxsteel para ambientes marinos necesita llevar alguna pintura anticorrosiva. Necesario. En el caso del Maxsteel es un recubrimiento que es mucho más resistente a la corrosión que el galvanizado. No es necesario, sobre todo si el material o digamos las paredes van a estar secas. O sea, si va a estar algo seco completamente, digo, si va a estar sumergido en agua es imposible que aguante nada, pero no es necesario pintarlo como se hace a veces que sobre todo lo que va pegado a la losa y eso se le pone pintura anticorrosiva. Entre las paredes y la losa de concreto se coloca una pequeña felpa aislante, lo que evita el contacto directo del metal con la losa de concreto, que a veces tiene contaminantes de sales y estas cosas, pero no es necesario. La respuesta rápida es que no es necesario pintar, en el caso del Max Steel. Excelente. Tenemos otra consulta del señor Gerson. Dice, buenos días a todos. Tengo una duda a la hora de la conexión entre estructuras metálicas, columnas HSS y vigas W. ¿Cómo se acoplan al acero estructural? Repite la primera parte de Liz, que se cortó un poquito, no Sí, escuché bien allí, perdón. ajá, tengo una duda a la hora de la conexión entre estructuras metálicas. O sea, cómo el sistema de steel Ok, framing ok. lo conectas con sistemas tradicionales como columnas y vigas. Muy bien, en el caso que ya su estructura está hecha con vigas, lo que entiendo de la pregunta es que tiene una estructura de vigas que ya tiene la parte estructural del proyecto. En ese caso, lo que usted requiere es solamente hacer las paredes de división, digamos así, o las paredes que no son de carga estructural. En ese caso, sí hay que tener algún tipo de conexión o de separación más que todo para contemplar o para amoldar las diferentes expansiones térmicas de los diferentes materiales. Una viga de acero en una viga o una columna no se expande a la misma velocidad que un perfil liviano de cerramiento. Pero en ese caso particular de la pregunta de esta persona es o sea, se usa solamente como herramienta. Ahí usted puede usar study tracks tradicionales, no el sistema steel framing. El sistema steel framing tiene la ventaja que le da la estructura adicional que quitaría, digamos así, las vigas y columnas. No las necesita en ese caso. Excelente, muchas gracias. Esta consulta era del señor Gerson, si le quedó claro o si desea profundizar un poquito más, nos avisa en la sección de preguntas y respuestas. El señor Domingo nos había hecho también la consulta de qué tipo de material es la estructura. Sé que lo repasamos, lo vimos, tuvimos una encuesta, pero reforzar también un poquito el material, las dos De opciones acero que tenemos. galvanizado o en el caso de lugares de alta corrosión o alta agresividad del ambiente, el Max Steel que nos da mucha mayor resistencia también. Tenemos ambas opciones disponibles. Obviamente el Max Steel es un poquito más costoso porque el material tiene una aleación adicional, pero no es algo que sea muy alto. Estamos hablando entre un 15-20% de diferencia entre uno y otro. Buenísimo. El señor René consulta si el sistema de steel framing solo acepta materiales laminados, o sea, sistemas livianos como fibrocemento y gypsum para exteriores. La respuesta rápida es sí. Lo más recomendable son utilizar estos tipos de productos como el fibrocemento para exteriores, para que no absorba, digamos, agua, para que no tenga problemas de humedad. Ahí también tenemos láminas especiales para la humedad exterior, como las Secure-Rock, las que ven por ahí verdes y amarillas así, en áreas exteriores. Hay láminas especiales para ese tipo de exteriores. Y en las partes interiores, las láminas pueden ser láminas tradicionales de gypsum, en ese caso también. Pero también hay algunos sistemas adicionales que se pueden utilizar. En esos casos es muy importante
consultar con el fabricante de la lámina en particular para nosotros establecer las separaciones de los perfiles, porque por ejemplo una lámina de fibrocemento necesita perfiles a 40 centímetros, una lámina de gypsum se puede usar a 60 centímetros, entonces en ese caso, dependiendo de qué quiera usar, lo tomamos en consideración durante la etapa de diseño para incorporarlo, ¿no?, a la parte de diseño. Excelente. El señor William nos consulta qué ocurre con la parte de la aprobación de planos en el municipio. ¿Quién se hace responsable ante la parte legal de aprobar planos y diseños y su cálculo estructural? Bueno, ahí tenemos dos opciones. Si el cliente tiene su ingeniero estructural que le revisa y le firma los planos, nosotros le entregamos todas las memorias de cálculo y todos los detalles que necesite para el plano. Y entonces el ingeniero del cliente lo firma. Si no lo tiene y necesita un plano firmado por un idóneo, nosotros lo podemos suministrar también a un costo adicional. Eso es algo que también lo incurrimos, pero nosotros hacemos todo el cálculo estructural y todo lo que se necesite para la aprobación del municipio, las memorias de cálculo, los planos, los diseños y todo. Eso lo incluimos también en nuestro sistema. Excelente. El señor William también consulta qué sistema se incluye como una barrera de vapor entre el suelo y la primera losa o piso sobre suelo recomiendan para proteger steel framing de la humedad. O sea, Utilizamos ¿qué una, puedes? Sí, usamos una membrana que viene en rollitos, es como una pequeña espuma que se pone pegada al perfil de la parte de abajo de las paredes contra la lámina, contra la losa de concreto. Eso es para tener separación, una pequeña separación que va en un par de milímetros de separación y evita el contacto directo digamos, bueno, si la losa está húmeda todavía, evita el contacto directo. Excelente. Aquí el señor Felipe nos comenta cuál es el costo aproximado del sistema por metro cuadrado o por tonelada. Por metro cuadrado de construcción es variable dependiendo del tipo de edificación que estemos contemplando. Una vivienda de una sola planta, digamos, instalado puede andar entre 100 y $150 por metro cuadrado. Dependiendo si es algo sencillo, si es algo que tiene 2 pisos, 3 pisos, entonces aumenta un poco más, obviamente por el acero adicional y la mano de obra adicional de instalación, pero más o menos por allí un número redondo entre 100 y $150 instalado ya con la instalación de la estructura. Excelente. Tenemos varias preguntas bien interesantes, bien divertidas. El señor Jorge nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre Stud y Track calibre 20 y lo que estamos ofreciendo como steel framing? StudiTrack calibre 20 que usted compra en el mercado está generalmente hecho de acero no estructural. Eso es lo primero. Es una pieza para cerramiento, a menos que especifique y que el fabricante le diga que es acero estructural. Y en ese caso, usted utiliza ese StudiTrack para cerrar una pared. Y en esa pared generalmente ya tiene una estructura de soporte de las cargas adicionales. En el caso nuestro, los StudiTracks de nuestro sistema, que sí son StudiTrack muy parecidos, trabajan en conjunto en un panel y el panel es el que trabaja como de manera estructural, no el perfil individual, sino el panel completo se utiliza en el diseño estructural. Físicamente son similares, pero digamos tienen medidas diferentes. Nuestro perfil tiene 3,5 pulgadas de alma y 1,5 más o menos de patín. Y bueno, tenemos otro también de 6 pulgadas, o sea, tenemos dos similares. La diferencia es también que el perfil comercial, el StudiTrack tradicional calibre 20, no tiene perforaciones, usted tiene que hacer las perforaciones y los cortes. Y en los perfiles nuestros del steel framing ya va todo precortado y preperforado para unirlos rápidamente. Esa es otra ventaja muy importante. Excelente. Tenemos consulta de la señora Lisette. Nos comenta que si la construcción es en altura de montaña y es descubierta, ella quiere saber cómo sería con el impacto de fuertes vientos contra el Las cargas sistema. de viento, sí, las cargas de viento se contemplan en el momento del diseño estructural. O sea, es uno de los parámetros que se agregan, digamos, durante la etapa de diseño. Y dependiendo de dónde esté ubicado, a qué altura y todo lo demás, se toman, esos son datos que ya están en el REP, en el Reglamento Estructural de Diseño de la República de Panamá, y que se incorporan al diseño estructural. Señora Lisette también consulta adicional al tema de los vientos,
¿cómo sería con el tema de los rayos? ¿Cómo impactaría tener esta estructura de acero? Diferencia con un sistema tradicional de bloques o de acero, de tubos, tiene que estar aterrizada la estructura, como se hace, esa es la parte de la ingeniería eléctrica, que se pone un pararrayo donde recibe una descarga y ese pararrayo tiene que estar conectado a tierra, enterrado con una varilla correspondiente, con cierta resistencia máxima de resistencia eléctrica. Eso es algo que es igual que un sistema tradicional, no hay ninguna diferencia. Excelente. Nos consultan también que si los paneles aislantes los proporcionan en Hopsa. A ver, si entiendo los paneles, me imagino que se refiere a las láminas de forro de la estructura. Sí, las láminas de forro de la estructura se conseguir en Hopsa y hay de diferentes tipos dependiendo del uso. Allí, una vez usted nos mande el plano, le vamos a dar también la recomendación de cuáles son las láminas, digamos, posibles o disponibles para diferentes lugares de la vivienda o del edificio, dependiendo de qué sea. Hay láminas de gypsum que son para partes interiores secas, por ejemplo, un comedor, cosas así por el estilo, pero para partes exteriores tienen que ser láminas que resistan la humedad, etcétera. Hay diferentes cosas, pero la respuesta rápida es sí, los suministramos, las láminas de forrado de las paredes las suministramos en Hopsa también. Excelente. Patricio nos comenta, con el sistema Steel Framing puedo tener una edificación mixta, donde las vigas y columnas son con este sistema, pero los cerramientos son de bloque y las losas, incluyendo la segunda planta de concreto. Si lo puedes hacer mixto. Cuando la estructura, si haces una estructura de steel framing, es decir, para que el steel framing funcione, tiene que tener paredes. Si pones las paredes de bloques, entonces no funcionaría. No funcionaría en ese caso. No funcionaría. Nos consulta, si se utilizan láminas de fibrocemento, se podrían utilizar láminas de hielo seco EPS como aislante y si es necesario. En el medio de los perfiles de la pared, es decir, tenemos el panel de pared, déjame echar un poquito para atrás aquí para ver alguna imagen. En medio de las paredes, digamos, a ver si hay alguna donde se ve aquí. Y la estructura son estos perfiles metálicos que están aquí, se forra por la parte de afuera con una lámina y en medio de las dos láminas de la pared, lo recomendable es utilizar aislante de fibra, lana mineral. Se podría usar aislamiento de PS también, pero con la complicación que como son muchas, tendrás que estar cortando muchos pedazos, ¿no? Lo más recomendable, que es más fácil de manipular, es lana mineral, fibra que viene en rollos y se va cortando y se va metiendo en medio de las dos láminas. Y eso es lo que da el aislamiento térmico, digamos así, a las paredes. Tenemos opción también en el caso que se quiera realizar algún tipo de acondicionamiento de la pared exterior. También se pueden rellenar con un producto que se llama Polyterm, que también lo vendemos, lo ofrecemos acá en Hopsa, que son perlitas de poliestireno, de foam, que se tratan, que se mezclan con cemento y agua y forman como un mortero aligerado y también se pueden rellenar las paredes, la cavidad de las paredes con eso para utilizarlo como aislante y como, digamos, mejoramiento del sonido de las paredes también. Eso también está disponible. Pero lo más fácil es utilizar aislamiento de lana mineral para los rellenos y aislamiento de paredes. Excelente, gracias. Nos comentan si el steel framing es viable para cualquier tipo de proyecto o existen proyectos donde aún es mejor optar por el sistema tradicional. Ejemplo, un edificio de alta escala. Edificios muy altos de más de 4 o 5 pisos no los podemos atender. Estaremos a 5 pisos con lo que tenemos disponible ahora mismo. Eh, Hay proyectos, digamos, que son de cargas o de aberturas muy grandes, por ejemplo, una galera con puentes grúas y cosas así por el estilo. Es preferible utilizarlo, hacerlos en sistema tradicional. Es decir, los proyectos que son más fáciles de modelar con el steel framing son los proyectos que tienen una buena densidad de paredes, o sea, que tienen divisiones internas, ¿sí? Que tienen paredes donde apoyar el resto de las estructuras del techo. Por ejemplo, estas que les voy a mostrar aquí atrás. Si se dan cuenta, ahí se ven las diferentes paredes aquí. Entonces nosotros apoyamos sobre esas paredes y sobre esas paredes se transfiere la carga hacia la losa. Si tenemos áreas muy abiertas, es decir,
muy grandes, entonces es más difícil utilizar el steel framing porque no tenemos paredes. Esa es más o menos la línea de acción entre uno u otro tipo de proyecto. Excelente. Gracias por las aclaraciones. ¿El proceso de instalación es estándar o cada proyecto es único? Primero se instalan las paredes, cada proyecto tiene su especialidad o su aplicación diferente en el sentido de por dónde empiezas y por dónde terminas, o qué va primero, eso es típico de cada proyecto. Si es un proyecto repetitivo, es decir, si son 100 casas iguales, la instalación es estándar para todo. Hay que armar primero los paneles e irlos posicionando en las líneas de paredes con los ejes marcados. Es muy importante tener y manejar bien el tema de los ejes de la estructura en la losa para que eso quede bien dimensionado y el posicionamiento sea el correcto. Excelente, Esteban. Mira, deja la imagen que tienes acá detrás porque el señor Irán nos está consultando. En tal caso que existan luces grandes, como mencionaste, ¿cómo sería la aplicación de un marco de soporte? ¿Cuál sería el método o accesorio para la conexión entre el refuerzo y el sistema? Aquí creo que tiene sistema también combinado o en alguna otra de las imágenes para que puedas explicar un poco cómo se hace. Sí, dependiendo de la configuración de la estructura, a veces, por ejemplo, este que está aquí, lleva unos marcos de refuerzo en estas áreas abiertas, digamos, se podría haber resuelto también con steel framing al poner, digamos, unas columnas con cerchitas verticales, pero hubieran sido unas columnas más grandes en ese caso. Entonces, hubiéramos cambiado un poco la arquitectura y por eso se decidió dejar los tubos. En el caso de hacer una columna de sistema steel framing, que son dos panelcitos en L, digamos así, se hace un cajoncito que va a salir como de unos 30 por 30 centímetros, que habría que forrarlo entonces con lámina para que pareciera como una columna de concreto, por así decirlo. Entonces, en esos casos, lo más común es utilizar marcos, ya sea con columnas de tubo o vigas pequeñas o columnas de vigas de tubo también. Depende de la aplicación y depende de cómo esté, depende qué paredes podemos usar de carga en el momento del diseño. Eso es algo que se va haciendo la decisión a medida que se va haciendo el diseño. Entonces, no hay una línea, digamos, completa. Tratamos nosotros de disminuir a lo mínimo posible para no combinar los dos sistemas, pero a veces es necesario por temas de arquitectura respetar las decisiones del cliente. Otra consulta que va un poco alineada con eso es ¿en qué momento se diseñan los refuerzos? Si se hacen en el diseño o en la fabricación. No, ya cuando se manda a la fabricación, la mayoría de los diseños, eso pasa por dos etapas de software diferentes. Digamos, tenemos un software estructural, que es el que diseña los miembros y todos los paneles de pared y de cercha, y una parte de detailing, que es la que ya hace los cortes y los ajustes finales antes de mandarlos a las máquinas de fabricación. Y en la parte del diseño ya están incorporados los refuerzos. Los refuerzos son platos, son piezas que nosotros tenemos prefabricadas o que importamos algunas de ellas. Los anclajes tienen que cumplir con normativas internacionales de resistencia y todo lo demás. Y entonces ahí ya van indicados en los planos de montaje, cuando salen del diseño de estructural, ya van en los planos de montaje en qué posiciones van los anclajes, en qué posiciones van las placas de refuerzo, en qué posiciones van las placas de conexión de la cercha a la pared, por ejemplo, en qué posiciones van ángulos de soporte para una cercha. Todo eso está indicado en el plano de montaje. Dice el señor Felipe, el sistema está aprobado por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Bueno, en el REP hay una indicación de que los sistemas de casas de interés social con sistemas no tradicionales requieren una aprobación de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Eso es específicamente para ese tipo de proyectos. Para otros tipos de proyectos que no sean de ese tipo, este sistema cumple con lo que dice el REP en la sección de acero conformado en frío. En general, y gracias por la pregunta porque no lo había comentado, en general hay tres tipos de normativas a las cuales el REP hace referencia. Las normativas de concreto, que son referencias a ACI, American Concrete Institute, las normativas de acero rolado en caliente, que hace referencia generalmente a las normas de AISC, American Institute of Steel Construction, y AWS para las cosas de soldadura. Y la parte de acero rolado en frío hace referencia al American Institute
American Iron and Steel Institute, AISI. Entonces, en el mismo REP está indicado qué normas se deben seguir, que son las que utilizamos para diseños estructurales en conjunto. Así que como cualquier otra estructura o cualquier otra construcción, siguiendo los lineamientos del REP, se tiene que cumplir con esas. Es necesario, en este caso particular, para un proyecto que no sea de viviendas de interés social de ese tipo, tener una aprobación de la Junta Técnica. Excelente. Nos consulta el señor Gustavo. En el diseño de una galera que lleva un sistema contra incendio húmedo, ¿debe ser incluido en el anteproyecto para su cálculo o ustedes asumen las cargas de tuberías que alimentan rociadores? Si están allí y las vemos en el anteproyecto, entonces eso lo incluimos, las cargas, digamos, de tubería en las cerchas. Generalmente todo eso se puede del techo, incluyendo el cielo raso también, pero sí, hay que incorporarlo en la etapa de diseño estructural para meter esa carga adicional de peso sobre las cerchas, digamos, la parte de abajo, lo que va a guindar de las cerchas. Correcto, digo, algo ahí que tú siempre compartes es que con este sistema, la parte del diseño y o sea, el diseño de toda la obra puede ser más detallista para poder así tener contemplado todo lo que vamos a hacer para que cuando llegue a obra ya se tenga todo como que bien armado y no ponerse en ese momento a diseñar, ya que Si como hay es estructurar la construcción, lo ideal es tener todo contemplado desde la etapa de diseño. Sí, no dejar decisiones a la etapa de construcción que se podrían haber tomado antes, ¿no? Si tenemos que incorporar colgadores de tubería en las cerchas a ciertos niveles, eso se deja preparado allí. Si hay que tener una pequeña salida de ducto, lo que haya que pasar a través de la cercha, verlo cómo reforzar esas áreas para dejar las aberturas también. Todo eso se puede incorporar. Excelente. Nos consultan que si se puede con este sistema hacer renovaciones, ampliaciones y si se puede hacer en una casa otro nivel arriba, o sea, llevarla de un nivel a 2 o 3 niveles. Si es posible, siempre y cuando tenemos que revisar que la losa existente cumpla con las condiciones. O sea, hay que hacer un análisis de ingeniería. No es algo tan fácil. Cualquier remodelación siempre implica una serie de cálculos y de complicaciones adicionales, pero sí es posible hacerlo en general, siempre y cuando tengamos paredes donde poner los paneles de pared para soportar las cerchas de la losa, por ejemplo, de esas paredes. Porque para soportar la losa necesitamos poner paredes. Entonces, en ese caso habría que tener paredes adicionales, por ejemplo, una doble pared para soportar la losa, las cerchas de la losa, o habría que poner columnas. En algunos casos las remodelaciones son más difíciles hacerlas con este sistema, porque es más fácil meter un tubo, una columna y poner una viga que entonces meter una pared completa para soportar la losa. Pero sí hemos tenido el caso, ahora que lo recuerdo, de una casa donde hemos hecho sobre ella completamente, la casa tenía una losa completamente de concreto arriba, y arriba hicimos un segundo piso full de sistema liviano steel frame. Excelente. Acá nos consultan que si la losa de entrepisos también las diseñamos. Correcto, sí, correcto. Eso lo incluimos en el diseño. Si se necesita un segundo piso, todas las cosas que nosotros pensemos a futuro que le pueden agrandar a la estructura, que mira, yo después voy a tirar una recámara adicional aquí, o quiero tirar una terraza allá, o quiero hacer un segundo piso. Todos esos elementos hay que incorporarlos al diseño para que queden ya en el diseño estructural, o digamos que los miembros que fabricamos en la primera parte tengan la capacidad de soportar lo que va a tener después. Y en ese caso, si se respeta de esa manera, las paredes de carga, o sea, que van a soportar las estructuras, son que, digamos, no se deberían tocar hacia el futuro, sino que se dejan partes que sí uno sabe que puede cortar esa pared, porque esa pared solamente era de relleno, y hacia allá entonces se hace la ampliación. Eso es algo que se debe hacer un poquito planificadamente. Excelente. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos. Cuéntanos también qué mantenimiento se le debe dar al sistema una vez instalado. Básicamente es decir, internamente a la estructura no hay que hacerle nada, no hay que hacerle nada, la estructura está, como es galvanizada, es mucho más duradera, digamos, no hay que estar pintándola ni nada por el estilo, eso queda después dentro de las paredes y eso queda relativamente separado del ambiente, porque lo que se pone adicional, una vez se pone la lámina o los paneles de pared, como estos que ven aquí en la foto, entonces después de eso se forra por fuera con una membrana, que es se llama una barrera de vapor, es una lámina de plástico
que va pegada sobre la estructura y eso evita que entre la humedad hacia dentro de la casa. Y encima de esa membrana de barrera de vapor, entonces se ponen las láminas del sustrato exterior y del sustrato exterior sobre todo. Entonces, en lo mejor de los casos no entra humedad a la parte interna de las paredes y no va a estar desarmando la pared, quitando la lámina para pintar adentro. Eso no es necesario. Simplemente hay que darle el mantenimiento requerido a la pared o a la lámina exterior. Y cuando me refiero a mantenimiento es la pintura. Eso básicamente es lo que hay que hacer en la parte exterior. La pintura de la pared me refiero. Excelente, muchas gracias. Nos consultan cuál es la altura máxima de las paredes que se pueden utilizar con el sistema sin tener la necesidad de agregar un marco de acero estructural. Hemos hecho paredes hasta de unos 8 o 9 metros hasta ahora. Creo que podemos ir un poquito más alto con paredes de 6 pulgadas. Por ahí 10 metros, como unos 10 metros como un límite admisible ahora mismo. Gracias. La señora Patricia comenta que ella está interesada en hacer unas casitas de interés social, como la que enviaron, pero ella quiere saber si, además de realizar diseños, también se hace instalación de obra. Sí, nosotros ofrecemos el diseño de la estructura en base a sus planos, la fabricación obviamente, que la fabricamos dependiendo de lo que salga del diseño, y ofrecemos también el servicio de instalación, pues sabemos que no necesariamente es fácil conseguir contratistas que tengan ahora en estos momentos la capacidad y el conocimiento de hacer estas instalaciones. La idea es que con el tiempo eso vaya creciendo, ya hay 2 o 3 empresas que hacen instalaciones aquí en Panamá para nosotros. Así que sí, nosotros suministramos y proveemos en este caso también la instalación. Excelente. La señora Diana pregunta si el material es resistente a sismo, salinidad del mar y a la humedad. Salinidad del mar y humedad, lo que habíamos mencionado anteriormente, como es una capa de zinc normal y está muy cerca del mar, puede tener problemas. En caso de que esté muy cerca del mar, menos de 1 kilómetro de la costa, recomendamos el acero Max Steel, que es más resistente. En ese caso no hay ningún tipo de problema. Cuando decimos humedad, la humedad ambiental, ningún problema. Si tenemos acumulación de agua y el metal está metido ahí por mucho tiempo, va a tener una corrosión más acelerada. En el caso de los sismos, se cumple con todos los parámetros de diseño estructural de la República de Panamá. Dependiendo de la región, se toman los coeficientes de aceleración, las cargas de viento que ya hablamos anteriormente y todas las cargas de diseño que se requieran digamos, por normativa. Eso es algo que es forzoso. No es algo opcional para nosotros. Eso está incorporado en el sistema, en el software de diseño. Excelente. La señora Naile pregunta que si la secuencia del proceso de fabricación es estándar o si cada proyecto es único. El proceso de fabricación, o sea, la fabricación de los perfiles es bastante estandarizado, porque son 2 tamaños de perfiles y tenemos 2 máquinas diferentes que hacen diferentes tamaños. Así que, y lo que se cambia es la forma, el largo, los cortes que tiene cada perfil. En ese caso, cada proyecto es único. Pero si son 2 proyectos o 2 casas exactamente iguales, la producción es igual. En el tema de instalación, también consultan que si suministramos las capacitaciones al personal para la instalación del steel framing. De una primera estructura que si la quieren instalar de una vez, podemos dar la asesoría, como hemos hecho con algunos clientes de exportación. Y si lo quieren instalar, sí, con mucho gusto damos la asesoría para que lo instalen personalmente. Ahí hay que seguir una serie de parámetros y con mucho gusto damos la asesoría. Excelente. Consultan que si hay que agregar algún aditivo cuando estás en áreas costeras. Aditivos a la mismo steel framing. Bueno, al acero. para áreas costeras recomendamos el Max Steel, que es el acero galvanizado de alta resistencia a la corrosión. Eso siempre, ya Claro. le digo, el límite es 1 kilómetro de la costa. Si estamos a menos de 1 kilómetro, recomendamos Max Steel. Es un poquito más costoso, pero ahí tenemos la garantía de que va a durar mucho más. Gracias. Eso responde a una preguntita que te tenía después del señor Víctor, que es ¿a cuánta cercanía del mar en kilómetros se debe usar el Max Steel? Según lo que acabas de mencionar, 1 kilómetro. 1 kilómetro. Correcto. Preguntan alrededor de la vida útil, cómo es vida útil del sistema de steel framing y comparación con estructuras tradicionales. Las láminas de fibrocemento tienen una durabilidad muy buena. Estamos hablando de 20, 30 años, dependiendo. Siempre es muy importante la instalación inicial, es decir, asesorarse con JOPSA, todos los asesores técnicos que tenemos del lado de acá,
dependiendo de la lámina que esté utilizando, el fabricante nos da el apoyo de la correcta instalación, porque las láminas de fibrocemento entre sí, al ponerlas una contra la otra, requieren una serie de pastas correctas, que tienen que ser las adecuadas, para lograr los sellos correctos entre las juntas y unas mallas de refuerzo que van entre las juntas para asegurarnos que no haya problemas de agrietamiento en las juntas, sobre todo en el futuro. Y después de eso, lo más importante es allí utilizar una buena pintura también, que lo podemos apoyar acá con la asesoría, en las pinturas de exteriores, que te dé una buena durabilidad. Y un mantenimiento, porque muchas veces pintamos, pero ustedes saben, en nuestro país la humedad relativa es muy alta todo el tiempo, y eso promueve que algunas paredes que no les da el sol directamente se mantengan húmedas, y puede promover el crecimiento de algunos mohos y algunos tipos de microorganismos, lo cual lo que hay que hacer es lavarlos eventualmente para evitar que sigan creciendo, ¿no? Y aplicarle algún tipo de detergente o de producto para eliminarlos de la pared y que no crezcan tan fácilmente. Eso es el mantenimiento rutinario, limpieza y pintura exterior. Excelente. Nos pregunta el señor Víctor, ¿cuánto tiempo toma el proceso de fabricación de las piezas del sistema? Que él entiende que eso también depende del tamaño del proyecto, pero que nos des un tiempo estándar o que nos des ejemplos de 2 proyectos que hayas desarrollado. Perfecto. El tiempo de fabricación es lo más rápido, la verdad. Nos demoramos más tiempo en la parte de diseño estructural, digamos así, o sí, de diseño, de terminar de arreglar con arquitectura. Esta pared va a ser de 6 pulgadas o va a ser de 4, por aquí va a pasar una tubería. Esas cosas, esos detallitos son los que más tiempo se termine el diseño, la parte de arquitectura y arquitectura, digo, estoy full, estoy bien, no va a haber más cambios, no vamos a mover más paredes, ya lo que está, eso es, y se manda a fabricar. Nosotros podemos hacer una casa de 200 metros cuadrados en un día, la fabricación de esa casa, por decirles un ejemplo, ¿ok? Eso es algo muy rápido. Y cuidado que estoy siendo un poquito conservador ahí en el día, pero digamos que para que tengan una idea de la rapidez de la fabricación, es sumamente rápido. Y una vez eso esté fabricado, lo mandamos al campo desarmado, es lo más conveniente siempre para agilizar el proceso. Y en campo empieza la instalación. Esa casa se puede instalar en 1 o 2 semanas, a lo más, la estructura. Excelente. Aquí hay una consulta y dice, para la fachada exterior, si se decide hacer el cerramiento con láminas de fibrocemento, el espaciamiento de los perfiles de fijación es de 0.40 y dice si él le puede agregar Furnichannel o si se aplicarían directamente al steel frame. No es necesario agregar Furnichannel. Ya nosotros ponemos la separación mínima de 40 centímetros en las paredes como un parámetro de base de arranque del diseño. Si lo podemos hacer a 0.60 porque va a usar lámina que no sea de fibrocemento, se pone de 0.60. Aunque si puedes ver en las fotos y en la mayoría de las cosas que están aquí, la mayoría de los perfiles tienen menos de esa separación. Lo que puede pasar en algunos casos, que es normal, es que el sistema de diseño que utilizamos le da preferencia a la posición de los perfiles por temas estructurales, obviamente, no por temas de forrado. Puede ser, dependiendo de cómo ponga la lámina, si vertical o horizontal, o dónde termine una, por algún corte o algún tema en particular, puede pasar que en algunos puntos la lámina queda en el aire y entonces ahí se pone una lámina plana, unos refuerzos, digamos así, pedazos de lámina que nosotros los suministramos también, agregarlos antes del forrado con la lámina. Pero en la mayoría de los casos lo que hay que hacer es cortar las láminas en los puntos de unión y unirlos sobre el perfil, directamente, sin poner ningún otro tipo de perfil. Excelente. El señor Felipe pregunta, ¿cómo se maneja el efecto de taconeo en entrepisos con fibrocementos? Hay diferentes métodos. Hay algunas membranas que se ponen sobre el metal antes de poner la lámina, unas membranas que absorben las vibraciones, absorben los golpes, y también agregando láminas de cielo raso en la parte de abajo para reducir el ruido y la transmisión del ruido. En ese caso en particular hay diferentes sistemas ya probados de reducción de ruido, lo que se conoce como STC. Eso se utiliza mucho en hoteles y todo lo demás, donde ustedes pueden ver, saben que un sistema de lámina de una cercha de 30 centímetros con una lámina de 25 milímetros en la parte de arriba y 2 o 3 láminas en la parte de abajo, 2 láminas, perdón, en la parte de abajo, reducen un ruido en tantos decibeles. Esas son cosas que están
ya establecidas, pero hay varios productos en el tema, sobre todo de fibrocemento, que se pueden utilizar para disminuir la transmisión de sonido en las losas. Excelente. El señor Mario pregunta si para el diseño en escaleras, ¿cómo se hace para reforzar el área donde se van a colocar los parales de las barandas? Hay escaleras y hay escaleras. Las escaleras más sencillas como estas que estén aquí, las podemos hacer, no llevaba baranda en este caso. En algunos casos le extendemos la pared de un lateral y eso queda como un muro de baranda. En el caso que se vaya a utilizar alguna baranda específica, digamos de tubo o algo así por el estilo, se puede dejar unos platitos para recibirla y atornillarlos directamente a la escalera. Eso es algo que se puede agregar también en la parte, ahí sí no sería en la parte de diseño, sino como de detailing, para agregar esos platos en las posiciones donde van las barandas. O en los extremos, en los bordes, ¿no?, de la escalera para que todo lo lleve. Excelente. La señora Araceli pregunta que si el recubrimiento de fibrocemento corre por parte del cliente o se incluye en la instalación que nosotros hacemos. No, en esto que le estamos hablando aquí, digamos que estamos incluyendo la instalación de la estructura solamente. Ahí en la parte de la lámina de fibrocemento hay que calcular los metros cuadrados de pared, dónde va cada tipo de lámina y entonces se hace una cotización aparte con Hopsa para el suministro de los materiales. Gracias. El señor Jorge pregunta, ¿soldadura no se ha mencionado o es que no se requiere? Todo es con anclajes y tornillos. Todo es con anclajes y tornillos. No, de nuestro sistema de steel framing no tenemos contemplado nada que tenga que ver con soldadura. Si hay que agregar alguna columna con un plato base, que eso va soldado, eso se manda, digamos, ya soldado desde fábrica. O hay que agregar, ponerle algún plato, alguna viguita de refuerzo, que son para los sistemas, digamos, mixtos, donde hay viguitas así de refuerzo. Eso se manda ya soldado de campo. El plato base va con sus agujeros para los anclajes y todo lo que es steel framing, todos los paneles de cerchas y paredes van atornillados, todo atornillado full. No hay nada de soldado. Buenísimo. Nos pregunta el señor Ricardo, ¿cómo se puede conseguir la hoja técnica del material? Bueno, nos escriben a través de las diferentes opciones que les dimos y le hacemos llegar una ficha técnica resumida del sistema. Esto es algo muy genérico porque cada proyecto tiene sus propias peculiaridades, pero sí tenemos ya una ficha técnica desarrollada para eso. Excelente. Bueno, aquí respondimos las preguntas que teníamos de todos los espectadores. No sé si alguien quiera todavía consultar algo adicional. Bueno, acá si dentro de mi diseño tengo un ascensor, el programa me ajusta la estructura para este tipo de elemento vertical. No, no. En el caso de un ascensor, por ejemplo, tiene que tener su propia estructura de soporte, digamos, en concreto o de acero para incluirla. En este caso, lo que nosotros dejamos es el espacio donde se tiene que meter y eso hay que diseñarlo aparte. Una estructura para un ascensor es algo que tiene que hacer el sistema tradicional con vigas de acero y vigas y columnas de acero. Excelente. Tengo otra consulta, que si tenemos más o menos los costos de las casas que se hicieron en Guyana. Yes. Vaya, esa casa estaba debajo así como la suministramos solamente, porque ahí solamente fabricamos, no las instalamos. Esa casita estaba un poco pesada porque el diseño de ellos nos exigieron utilizar calibre 16, eso es algo que no he comentado. Nosotros generalmente fabricamos calibre 20, 18 y 16. Entonces ellos nos exigieron que el peso tenía que ser en calibre 16, así que está un poco pesada realmente para nuestro estándar, digamos así. Ellos quisieron, tenían un diseño un poco sobredimensionado, nosotros les advertimos, pero lo querían así. Así que ese no es un muy buen ejemplo. Pero una casita de esa puede estar hablando de unas 5 toneladas, una cosa así por el estilo, el metro cuadrado, el suministro solamente. Algo muy importante y es algo que yo he visto con la experiencia ya. Cuando nosotros vamos a hacer una casita, digamos una casita de campo de 100 metros cuadrados, por decir algo, y usted calcula la cantidad de acero que requiere para hacerlo, los tubos, las vigas, toda la cosa, entonces el soldador calculó los tubos, las vigas, y salen, por decir un número, 10 toneladas de acero. Tal vez estoy diciendo mucho, pero un ejemplo, 10 toneladas de acero. Entonces, ese soldador, usted le compra las 10 toneladas de acero, lo que cueste, y él se pone ahí con una máquina de soldar, corta, papá, y la arma. Ok. Con eso usted tiene la estructura completa de la casa. Con esas mismas 10 toneladas, o casi igual, saldría a hacer el sistema con el sistema Steel Framing, es bastante similar, con la ventaja
de que en esas 10 toneladas del steel framing ya están todos los soportes de las paredes. En el primer caso con las vigas, y eso usted tiene que llegar a bloquear todas las paredes, todas las divisiones. En el sistema steel framing ya usted tiene la estructura de soporte, tiene la estructura de soporte de la casa, lo mismo de las vigas, pero adicional ya tiene la estructura de soporte de las paredes, solamente tiene que forrarla. Entonces es una gran ventaja, con el mismo peso. Ya está un poquito menos porque es un poco más liviano, dependiendo de la casa. Pero por una comparativa así rápida, es esa también, que ese ejercicio lo hemos hecho varias veces. Excelente. Te preguntan aquí una de las últimas, ¿imparten talleres para la instalación de este material? No, así como taller genérico es difícil porque dependemos de proyectos específicos. Si usted no trae su proyecto y usted lo quiere instalar, nosotros los asesoramos para que lo puedan instalar directamente. Excelente. No sé si quieras darnos unas últimas palabras, ya que con estas consultas terminamos. Sí, la verdad que muy agradecidos por la atención, buenísimas las preguntas, se ve que están muy interesados. Con mucho gusto los esperamos, nos mandan sus planos, contáctenos a través del WhatsApp de Hopsa, ahí nos mandan sus planos, nos mandan la información, generalmente le vamos a pedir un correo y todo lo demás para que nos puedan hacer llegar los planos, hacerles una cotización preliminar rápida y entonces dependiendo de la factibilidad de cómo lo vean, vamos a seguro que es algo que les va a convenir mucho, sobre todo en lugares así requerimos rapidez de la construcción y rapidez del proceso de construcción y ahorro, sobre todo en la parte de las fundaciones, eso es brutal. Nos dicen que si puedes repetir el costo de metro cuadrado, que no escucharon bien. Es un poco variable, ¿no? Es un poco variable porque depende del diseño de la casa. Algunas casas requieren más acero, menos acero, de la ubicación también. Digamos, un promedio podemos estar entre 100 y $200 el metro cuadrado en promedio de suministro de estructura instalada. Ahí sí, hay que agregar el techo, dependiendo de qué tipo de techo quieran, y hay que agregar el forro de las paredes para tener el costo total de la casa. Pero el tema de estructura, entre 100, 150, $200, dependiendo de la complejidad de la casa. Excelente. Entonces, muchísimas gracias, Esteban, por compartirnos todos tus conocimientos. Les recordamos a todos que si tienen igual alguna otra consulta adicional, que después que piensen un poco toda la información que compartimos hoy, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, el 6550-1921. Ahí nos pueden comentar que vieron esta capacitación y que desean conocer o responder alguna otra consulta, o incluso si también quieren hacer cálculos de algún plano que usted ya tenga, nos lo puede compartir por esa vía y se lo pasamos al equipo del señor Esteban para que puedan hacerle las cotizaciones y que puedan comparar los distintos sistemas. Agradecerles a todos la participación en el día de hoy. Sabemos que este es un tema muy interesante para todos y muchísimas gracias. Les recuerdo que esta capacitación fue grabada y será compartida el día de hoy en horas de la tarde. Será compartida a través del correo en el que se inscribieron. Asimismo, esta capacitación se va a colocar en nuestro canal de YouTube, Hopsa Panamá, para cuando quieran repasar sobre el tema y cualquier otro de los temas que hemos ya brindado en estas capacitaciones virtuales. Muchísimas gracias y los vemos en las siguientes capacitaciones. Que tengan un excelente día. Hasta luego, gracias. Chao.